Nunca pensé que alguien tan cercano podía confundirme tanto. En solo 3 días, su mirada cambió. Y yo también. Era el esposo de mi hermana, y cometí el error de confiar. Todo empezó como una celebración sencilla. Mi cumpleaños número 22, Clara y Rubén me habían regalado una escapada de fin de semana a un spa en la sierra. La idea era desconectar, relajarnos y pasar tiempo los tres. Para ser sincero, me pareció el mejor plan posible. No tengo muchos amigos y ellos son, en gran parte, mi única familia real. El primer día fue extraño. No por el lugar ni por el clima, sino por ellos. Clara y Rubén discutían por tonterías, pequeños comentarios, gestos, silencios que decían más que cualquier grito. Ella le corregía todo. Él respondía con esa calma hiriente que usaba cuando ya no quería esforzarse. Me hice el tonto, fingí que no escuchaba, que todo era normal. Pero no lo era. Esa noche, durante la cena, Clara se levantó de la mesa sin decir palabra. Volvió media hora después, con los ojos rojos. Me abrazó y dijo que lo sentía, que no quería arruinar mi cumpleaños, pero que necesitaba irse. Tenía una excusa, una llamada, un compromiso olvidado, pero ninguno de los dos la creyó. Rubén no la detuvo, solo asintió, y en menos de una hora se había marchado en un taxi. Me quedé solo con él. Al principio intentamos actuar como si nada. Hablamos del clima, del menú del spa, de películas. Pero el silencio era pesado. Esa clase de silencio que se instala cuando hay algo que nadie quiere decir. Esa misma noche fuimos al área termal. No sé si fue idea mía o suya. Solo recuerdo que me preguntó si quería acompañarlo, y asentí, sin pensar. Estuvimos en una de las piscinas calientes, bajo las estrellas. La conversación fue extrañamente íntima. Rubén me preguntó por mis relaciones, si salía con alguien, si alguna vez me había enamorado de verdad. No sé por qué lo hice, pero se lo dije. Que era gay, que nunca había tenido una relación larga, que a veces sentía que no había nadie para mí. Esperé el gesto incómodo, la distancia, ya veo. Pero número. Rubén me miró largo rato. Luego sonrió con suavidad y dijo que eso explicaba muchas cosas, que yo tenía una forma de mirar diferente, que le parecía curioso que nunca lo hubiese mencionado antes. No supe qué responder. Después vino el momento que todavía me persigue. Me dijo que yo era un chico valiente, que le agradaba esa sinceridad. Y luego, sin cambiar el tono, añadió: creo que a veces la vida nos pone frente a personas que despiertan algo que uno pensaba que tenía dormido. Me quedé helado. ¿Era una confesión? ¿Un juego? ¿Una prueba? No supe cómo reaccionar. Me limité a reír nerviosamente y cambiar de tema. Pero ya era tarde. La semilla estaba plantada. Lo supe en ese instante. Y lo peor fue que, en lugar de alejarme, me sentí halagado. A la mañana siguiente, en el desayuno, Rubén fue el hombre más correcto del mundo. Me preguntó si dormí bien, si quería hacer una caminata, si prefería quedarme a leer. No hubo ni una palabra sobre lo del jacuzzi, y eso lo hizo aún más inquietante. Era como si hubiese pasado algo que solo yo recordaba. Y así empezaron esos 2 días. Al día siguiente intenté actuar con naturalidad, como si lo de anoche no hubiera dejado una marca, como si Rubén no hubiera pronunciado esa frase que todavía retumbaba en mi cabeza. Pero había algo diferente, una energía tensa, apenas perceptible, que se instaló entre nosotros como una cuerda tirante. Rubén parecía no notar nada, o fingía no notarlo. Propuso caminar por un sendero cercano y acepté. No porque quisiera pasar tiempo con él, sino porque necesitaba despejarme, aunque en el fondo también buscaba entenderlo. Durante la caminata fue más hablador de lo habitual. Me contó anécdotas de su juventud, sus estudios, momentos con Clara antes de casarse. Todo con ese tono pausado, seguro, que siempre había tenido. Yo escuchaba en silencio, esperando, quizás, que mencionara lo de la noche anterior. No lo hizo. Al volver al hotel, mientras descansábamos en una terraza, soltó algo inesperado. ¿Alguna vez te sentiste atrapado en un papel que no escribiste tú? Lo miré. No sabía si hablaba de sí mismo, de su matrimonio, de mí, tal vez de todo al mismo tiempo. Sí, respondí sin pensarlo demasiado.
A veces siento que la gente espera que sea alguien que no soy. Asintió, sin mirarme. Y cuando finalmente eres tú, asustas a los demás. No dijo más, pero esa frase me acompañó el resto del día. Esa tarde, Rubén desapareció por un rato. Dijo que tenía una llamada de trabajo. Aproveché para quedarme solo y pensar. Todo lo que había pasado, lo que no se dijo, lo que quedó suspendido en el aire, me hacía sentir incómodo, pero también inquieto, como si estuviera caminando por una zona que no entendía. Al anochecer volvió con una botella de vino. Me dijo que era para compensar la ausencia y para brindar por mi cumpleaños, ya que el día anterior no se había podido. Dudé, pero acepté. Pensé que un poco de alcohol me ayudaría a bajar la guardia. Error. Durante la cena fue amable, incluso divertido. Hablamos de series, de libros, de viajes. Reíamos. Todo parecía volver a la normalidad. Hasta que, mientras llenaba mi copa por tercera vez, dijo: «A veces uno necesita que alguien lo mire diferente para recordar quién es». Me paralicé. Lo miré, esperando algún gesto, una aclaración. No vino. Solo me sostuvo la mirada unos segundos y luego siguió hablando de otra cosa, como si no hubiera dicho nada. Esa noche no pude dormir. Me senté en la cama durante horas, repasando cada palabra, cada gesto, cada silencio. No era solo atracción, no era una fantasía, era algo más turbio, más confuso. Me sentía emocionalmente expuesto, como si él supiera exactamente qué decir para mantenerme enredado. Y lo peor era que funcionaba. El segundo día pasó como en una película lenta. Fuimos al gimnasio, luego a la piscina. Rubén evitaba los silencios prolongados, llenándolo todo con conversación liviana. Pero en momentos breves, cuando me tocaba el brazo al pasar o cuando sus ojos se encontraban con los míos por más de 2 segundos, sentía ese mismo tirón dentro del pecho. Era como si me estuviera empujando hacia un borde invisible, uno del que no sabía si quería saltar, o si ya lo había hecho sin darme cuenta. Por la tarde, mientras yo leía junto a la piscina, se sentó a mi lado. No dijo nada durante varios minutos. Luego preguntó: «¿Te arrepientes de haber dicho lo que dijiste esa noche?». Tardé en responder. «Number me» alivió decirlo en voz alta. Rubén asintió. Se notaba que esperaba esa respuesta. Luego, sin mirarme, soltó: «Yo también me guardé muchas cosas durante años». Me quedé en silencio, esperando que dijera más, pero no lo hizo. Solo se levantó y fue al sauna, dejándome con un nudo en el estómago. Esa noche, en la cena, todo volvió a lo superficial, como si ese momento junto a la piscina no hubiera ocurrido. Pero yo ya no podía fingir que nada pasaba. Había algo en la manera en que Rubén se acercaba y luego se alejaba, como un vaivén calculado. No era ingenuidad, era manipulación emocional, y yo lo estaba permitiendo. Antes de irnos a dormir, me deseó buenas noches con un tono suave, casi fraternal. Pero cuando apoyó su mano en mi hombro, esa simple presión de sus dedos me dejó helado. Fue un gesto breve, pero lleno de significado. Y él lo sabía. Esa noche soñé con mi hermana. La veía riendo, abrazando a Rubén, contándome que por fin se sentía feliz y comprendida. Yo intentaba decirle algo, advertirle, confesar, pero no podía hablar. Mi boca no se abría. Solo la miraba mientras el silencio me devoraba por dentro. Al despertar, supe que algo se había roto. No entre Rubén y yo, sino en mí. El tercer día amanecí con una sola idea: poner distancia. No solo física, sino mental. Quería recuperar el control. Salí temprano del cuarto, caminé por los alrededores, evité cualquier actividad donde pudiera coincidir con él. Y durante unas horas, funcionó. Me sentía más claro, más firme. Hasta que Rubén apareció en la zona de desayuno con su expresión habitual: calma estudiada, sonrisa moderada, como si nada hubiese cambiado. «Te busqué para correr», dijo. «Pensé que te habías ido». No respondí de inmediato, solo asentí. Él entendió el mensaje. No quería hablar. Pero Rubén no era alguien que aceptaba un no tan fácilmente. «Sé que estás incómodo», agregó. «Si dije algo que te confundió, lo lamento. A veces hablo de más». Otra vez ese tono.
entre disculpa y provocación, como si su ambigüedad fuera culpa mía por haberla interpretado mal. No fue lo que dijiste, solté. Fue como lo dijiste, cómo lo haces. Por primera vez, su sonrisa se desarmó un poco. ¿A qué te refieres? A que juegas con lo que sabes que los demás sienten, y yo no vine aquí a ser parte de eso. Silencio, largo. Luego, una carcajada corta, seca. ¿Eso crees? ¿Que todo esto fue un juego? No lo sé, pero tú sí. No contestó. Solo se levantó y se fue, sin una palabra más. Me quedé ahí, paralizado. No por lo que había dicho, sino por cómo me sentí después. No liberado, como esperaba, sino vacío, como si me hubiese arrancado algo. Pasé el resto del día sin verlo. Quería creer que se había acabado, que mi sinceridad había roto el hechizo. Pero por dentro, la tensión no se disipaba. Se acumulaba. Esa tarde, al regresar a la habitación, lo encontré en el balcón, mirando el horizonte, como en una postal. Apenas giró la cabeza. Clara vuelve mañana temprano, dijo sin emoción. Asentí. ¿Estás bien? Agregó, como si la conversación de la mañana no hubiese ocurrido. Me limité a decir que sí. He estado pensando, continuó, en todo esto, en nosotros. Esa palabra, nosotros, como si hubiera existido algo real. No hay un nosotros, Rubén. Finalmente se dio vuelta. Me miró con un gesto que no supe leer. Tú lo sentiste también. No me mires así, no estoy loco. Number. No estás loco. Solo estás casado con mi hermana y aburrido. Silencio otra vez. Rubén suspiró y entró. Pensé que la conversación había terminado. Pero número. ¿Y si te dijera que hay cosas de mí que ni Clara conoce? Entonces cuéntaselas a ella. ¿Y si ya no puedo? Esa frase me desconcertó. Por un segundo sentí compasión, pero luego recordé quién la había dicho, cómo y para qué. No respondí. Me encerré en el baño y abrí la ducha solo para escuchar algo distinto a su voz. Esa noche me pidió que cenáramos juntos, como despedida. Dudé, pero fui. Parte de mí todavía buscaba una explicación, una última pieza que justificara todo. No la encontré. Durante la cena, Rubén cambió de estrategia. Fue distante. Habló poco. No me miraba. No mencionó nada personal. Como si hubiese apagado el interruptor. Y eso fue peor, porque ahora el silencio ya no era incómodo. Era castigo. Al volver al hotel, me deseó buenas noches con un apretón de mano. Formal. Desconocido. Y entendí. Me estaba enseñando lo que se siente ser ignorado por completo. Esa noche no dormí. Me pregunté una y otra vez por qué me había afectado tanto, por qué me sentía usado, humillado. Y la respuesta era clara, porque me importaba, aunque no quisiera, aunque supiera que no debía. Me había dejado atrapar por alguien que nunca tuvo intención de quedarse, por alguien que solo necesitaba sentirse deseado durante unos días de crisis, alguien que, cuando yo empecé a poner límites, eligió herirme con indiferencia. Cuando amaneció, supe que no podía seguir igual, que algo en mí había cambiado, no porque lo hubiese amado, sino porque había confiado. Y eso, para mí, era más difícil de perdonar. Clara llegó temprano, tal como Rubén había dicho. Yo la vi desde la ventana cuando bajó del taxi. Su sonrisa era débil, pero estaba ahí. Y él, cómo no, bajó a recibirla como si no hubiera pasado nada. Observé el reencuentro desde lejos. Él la abrazó, le tomó la maleta, le susurró algo que la hizo reír, como si el Rubén de los últimos días no hubiera existido, como si todo lo vivido entre él y yo hubiera sido un sueño absurdo. Cuando subieron, quise salir, escapar, pero ya era tarde. Clara entró en la habitación con entusiasmo. «¡Pareces cansado! ¿No dormiste bien?» Negué con la cabeza. Dije que el aire de la montaña me afectaba. Rubén apenas me saludó. Fue cortés, pero frío. Ni una mueca fuera de lugar. Clara, por su parte, no notó nada. Hablaba sin parar, como si quisiera compensar su ausencia. Traía regalos, anécdotas, excusas. Yo solo asentía, no escuchaba. Solo miraba a Rubén,
preguntándome cómo podía fingir tan bien. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Me tocó el brazo y dijo: «Gracias por acompañarlo. Me imaginé que podía haber sido incómodo sin mí». Lo dijo con tono amable. Yo no supe qué responder. Rubén intervino. «Martín fue un excelente compañero. Me ayudó a despejarme. Lo necesitaba». Esa frase, dicha con tal naturalidad, me atravesó. ¿Era una provocación? ¿Una burla? ¿O simplemente otra muestra de su habilidad para controlar la narrativa? Esa noche salimos a cenar los tres. Clara insistió. Rubén accedió encantado. Yo no podía negarme sin levantar sospechas. En la mesa, él se comportó como el esposo perfecto. La escuchaba, la miraba con atención. Incluso la abrazó cuando pidió postre. Yo estaba ahí, como una sombra, presente, pero invisible. En un momento, Clara fue al baño. Rubén aprovechó para mirarme por primera vez en todo el día. La expresión en su rostro era neutra. «Todo está bien», dijo, sin mover los labios apenas. No respondí. Me limité a bajar la mirada. «Lo que pasó», añadió, «queda entre nosotros, como adultos». Tuve que morderme el labio para no contestar. ¿Adultos? ¿Eso era lo que éramos? ¿Ese era su resumen? Clara regresó y el show continuó. Al volver al hotel, me encerré en mi habitación y lloré. No por amor, no por deseo, sino por impotencia. Porque entendí que Rubén nunca sintió culpa, no para con Clara, y menos conmigo. Al día siguiente intenté mantener la distancia. Me escapaba cada vez que estaban juntos. Inventé excusas para no participar en las actividades. Clara preguntaba si me sentía bien. Rubén no decía nada. Me observaba de vez en cuando, con esa mirada que ya no sabía si era de advertencia o simple indiferencia. Una tarde, Clara me pidió que la acompañara a caminar. Acepté. Tal vez necesitaba escuchar algo real. «Siento que Rubén está mejor», me dijo. «No sé qué hablaron ustedes, pero volvió distinto, más tranquilo, como antes». No supe qué decir. ¿Le decía que su marido había jugado conmigo emocionalmente? ¿Qué había usado mi confianza para distraerse de su propia frustración? Tal vez necesitaba ese espacio, murmuré. Ella sonrió. Me abrazó. «Gracias por estar ahí». Ese abrazo me quemó. Pasaron los días. Regresamos a la ciudad. Todo parecía volver a la normalidad. Clara y Rubén retomaron su vida. Publicaban fotos. Salían los fines de semana. Invitaban a cenar. Me incluían. Yo empecé a evitarlos, pero ellos no lo notaban. Una noche, Clara me escribió para decirme que Rubén quería agradecerme por haberlo escuchado cuando más lo necesitaba. Dijo que no lo decía mucho, pero que lo valoraba. Me quedé mirando el mensaje durante minutos. Rubén había ganado. No solo había controlado la historia, también se había asegurado de quedar como alguien agradecido, vulnerable, humano. Yo era el único que sabía lo que realmente había pasado. Y eso dolía más que todo. Desde que volvimos, he intentado continuar con mi vida. Estudiar, trabajar, salir con amigos. Sonrío cuando me saludan. Hago chistes cuando me toca. Finjo atención en las conversaciones. Pero algo en mí se quebró en ese viaje. Y aunque nadie más lo ve, yo lo siento todos los días. Rubén y Clara siguen juntos. Publican fotos, celebran aniversarios, van a visitar a sus padres. A veces me etiquetan. Otras me invitan a casa. Yo invento excusas. Ellos no insisten. Supongo que les basta con su burbuja. Yo vivo con un peso en el pecho. No por lo que pasó exactamente, sino por lo que no puedo decir. Por cómo me convertí en cómplice de una mentira que no elegí. Porque aunque no fui el que manipuló, aunque no tomé la iniciativa, fui parte. Y eso me alcanza para sentirme sucio. He pensado muchas veces en contarle a Clara. No por venganza, no por desahogo, por justicia, porque ella merece saber quién duerme a su lado. Pero siempre me detengo. ¿Quién me creería? ¿Qué pruebas tengo? ¿Qué haría ella con esa verdad? Y, más importante aún, ¿lo hago por ella o por mí? Una parte de mí quiere gritarlo, dejar de cargar con esto, mirarla a los ojos y decirle que mientras ella pensaba que su esposo solo necesitaba espacio, él jugaba con mi cabeza, que me hizo creer que había algo entre nosotros, solo para luego descartarme como si nada.
pero también sé lo que pasaría después. Su dolor, su rabia, la ruptura, el desprecio, y quizás con el tiempo, hasta la negación. Tal vez acabaría siendo yo el señalado, el que lo provocó, el que malinterpretó. Entonces me callo. Cada vez que los veo juntos, me callo. Cada vez que ella habla de lo feliz que está, me callo. Y cada vez que Rubén me mira, aunque sea un segundo, recuerdo que él también eligió callarse, y que su silencio no es culpa, es estrategia. Una vez soñé que todo salía a la luz, que Clara me creía, que lo echaba, que él, por fin, se mostraba tal como es. Me desperté llorando, no de alivio, sino de culpa, porque en ese sueño también perdía a mi hermana, y yo no quiero perderla, no después de todo lo que ya he perdido. Ahora entiendo que hay traiciones que no necesitan contacto físico, que las palabras, las insinuaciones, las miradas sostenidas pueden hacer el mismo daño que un beso oculto, y que a veces el silencio después de la tormenta duele más que la tormenta misma. No sé si algún día podré mirar a Rubén sin recordar lo que hizo, o a mí mismo sin cuestionar por qué lo permití, pero lo que sí sé es que, desde entonces, cambié. Aprendí que no todos los abusos dejan marcas visibles, que no todas las manipulaciones son ruidosas, y que a veces el daño se disfraza de afecto. He pensado en escribir lo vivido, como ahora. Quizás nadie lo lea, quizás sí, pero mientras lo escribo, siento que respiro un poco más. Clara sigue siendo mi hermana. A veces hablamos por teléfono. Me cuenta su día, me pregunta si estoy saliendo con alguien, me dice que le encantaría que volvamos a hacer un viaje los tres. Yo río. Cambio de tema. Y cuelgo con un nudo en la garganta. Tal vez un día le diga todo. Tal vez nunca. Pero si algún día lo hago, no será para vengarme. Será porque ya no pueda más con este silencio. Y ese día, lo sé, también cambiará para ella todo.